Hola, muy buenos días. Acá Gabriel Genice y quiero darte la bienvenida a esta masterclass sobre terapia de aceptación y compromiso. En el día de hoy quiero contarte por qué es importante que te formes en la terapia de aceptación y compromiso y cuáles son los beneficios que tiene este modelo, las bondades que tiene ser un terapeuta ACT y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes desde este lugar. Así que, sin mucho más, prometo no quitarte mucho tiempo, prometo que va a ser una clase bastante reducida, pero bien concisa para poder compartirte algunos conceptos bien importantes acerca del modelo, si es que no tenés conocimientos previos todavía acerca de lo que es ACT. Te voy a compartir pantalla y vamos a empezar a realizar este recorrido juntos acerca de lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Por eso mismo vamos a empezar con esta primera pregunta que tiene que ver con, ok, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? Pero antes de llegar a esa pregunta y de poder darte una respuesta, necesitamos sí o sí ir algunos pasos para atrás. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos que entiendas cuál es el contexto de cómo surge y por qué surge la terapia de aceptación y compromiso. Quizás, tal vez, hayas escuchado alguna vez hablar de las tres olas de las terapias conductuales o las tres generaciones. Terapia de primera generación, segunda y tercera. Así que vamos a hablar brevemente acerca de qué se trata eso. Vamos a hablar de las tres olas de la terapia de la conducta. Así que vamos a empezar por la primera ola de las terapias conductuales. Si nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio cuando hacemos un recorrido acerca de la historia de la psicoterapia, podemos hacer dos grandes movimientos o dos grandes distinciones. En un primer momento podemos hablar de lo que es la psicoterapia clásica, que tiene que ver con su desarrollo desde sus orígenes, allá en el 1800, con el psicoanálisis principalmente, hasta la década de los años 70. ¿Sí? En la década de los años 70 se dan una serie de eventos, principalmente tres, que marcan un antes y un después en la psicoterapia. ¿Cuáles son esos tres grandes movimientos? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con el desarrollo y el advenimiento de la terapia cognitiva. En segundo lugar, el desarrollo de la psicoterapia basada en la evidencia. Y en tercer lugar, los movimientos o el desarrollo de los modelos integrativos en psicoterapia. Esos tres grandes movimientos en la historia de la psicoterapia llevaron a pensar en que ha habido un cambio en la forma de entender, de hacer, de practicar y de trabajar en la psicoterapia y de desarrollarla, y por lo tanto, de ahí en adelante empezamos a hablar de la psicoterapia moderna. Pero si volvemos un poco para atrás, ¿sí? En lo que es la época de la terapia, de la psicoterapia clásica, podemos decir que además del psicoanálisis existían otros modelos. El psicoanálisis siempre digo que fue el modelo que permitió organizar, sistematizar tres puntos importantes de todo modelo de psicoterapia, que es la teoría de la mente del terapeuta, el modelo psicopatológico y el programa de cambio. La terapia de la conducta, por otro lado, nació en un momento de la historia en que la psicología, en que el conductismo surgía con fuerza como reacción a las terapias de corte psicoanalítico, como les venían contando, nacidas con Freud. Estas terapias estaban centradas en constructos hipotéticos, ¿sí? Que no eran contrastables empíricamente para lo que era ese momento de la ciencia y, como ustedes saben, a muy grandes rasgos explicaban los trastornos del comportamiento como la expresión de malas resoluciones de conflictos inconscientes que estaban relacionados a la represión de los instintos y de las necesidades. Por otro lado, los modelos conductuales se oponían a esta mirada de la psicopatología y su modelo de cambio, y consideraban la necesidad también de poder afrontar los trastornos a partir de datos que sean más comprobables y contrastables con la experiencia. Entonces, dentro de la primera generación, planteó que la terapia de la conducta tenía que constituirse sobre bases y principios científicos que estuviesen bien establecidos y que los tratamientos pudieran ser evaluados rigurosamente para poder saber si ha habido mejoras desde sus inicios hasta el momento en donde se hace la evolución a posteriori. ¿Sí? Hemos hablado también de que esta primera ola se caracteriza por lo que llamamos los cambios de primer orden.
Esto lo que tiene que ver es con la idea de pensar que existen comportamientos, esos comportamientos son inadaptados, ¿sí? Son comportamientos que están desajustados respecto de lo que sería una cultura, una sociedad en particular, y por lo tanto el terapeuta es el experto que va a implementar una serie de principios y técnicas para poder modificar esos comportamientos y volverlos más adaptativos. Eso es lo que vamos a entender como cambios de primer orden. Y el otro punto importante a entender acá de la primera ola es que los conductistas lo que quisieron principalmente fue poder traer nuevamente a la psicología al campo de la ciencia, porque lo que se pensaba o lo que se entendía es que la psicología se estaba alejando de la ciencia y se estaba acercando más al campo de la filosofía. Avanzamos en el tiempo, como les dije, llegamos a la década de los 70, ¿sí? Y aparece un punto muy importante en la psicoterapia, que es el desarrollo, ¿sí? De la terapia cognitiva. Entonces, en los años 70 surge un movimiento que iba a marcar junto con otros un antes y un después en la historia de la psicoterapia. Y como les dije, este conocimiento fue el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. La falta de respuestas a múltiples interrogantes sobre los procesos que mediaban en la percepción y la reacción, esto de estímulo-respuesta, y la poca efectividad de las terapias puramente conductuales, llevó a la necesidad de desarrollar otros modelos. En este sentido, se empezó a considerar que el principal elemento que origina la conducta no es la asociación entre el estímulo y los pensamientos y el procesamiento que se hace de esa información, ¿sí? Sino que era necesario hacer otras cosas. Entonces, en ese sentido, surge la terapia cognitiva para tratar de trabajar principalmente sobre los componentes, valga la redundancia, cognitivos. Este modelo no nos vamos a detener mucho acá porque tampoco quiero hacerte perder mucho tiempo, pero quiero que sepas que este modelo de las terapias cognitivas todavía sigue manteniendo, o esta segunda ola sigue manteniendo lo que tiene que ver con el cambio del primer orden que previamente te conté. También es importante contarte, para que entiendas la tercera ola, es que uno de los problemas que más se han destacado en esta generación respecto a la terapia es que se les critica que se han centrado mucho en hacer que las terapias sean efectivas, descuidando un poco el por qué es efectiva. Y esto llevó a que no se conozca bien al día de hoy qué produce gran parte del cambio en las personas. Es así que llegamos entonces a lo que son las terapias de tercera generación. A las terapias de tercera ola se las considera aquellas que presentan la perspectiva de la necesidad de poder establecer una aproximación más contextualizada y holística de la persona, ¿sí? Teniendo en cuenta no solo los síntomas y los problemas del sujeto, sino una mejora de la situación vital y de su vinculación con el medio. Estas terapias consideran que los problemas psicológicos son debido a una buena parte al contexto sociocultural y comunicacional del individuo. Y más que la lucha contra la sintomatología, la terapia debe centrarse en poder reorientar y refocalizar la atención del individuo hacia metas y valores. En las terapias de tercera ola, la estrategia de buscar principios terapéuticos en vez de técnicas específicas va a ser equivalente a buscar dimensiones clínicas comunes, ¿sí? Que sean transversales, en este caso a los distintos diagnósticos. Por eso decimos que las terapias de tercera ola son transdiagnósticas. Y ojo, no es que no importen las técnicas desde estos modelos, ¿sí? Siguen siendo importantes, sino que el énfasis se pone ahora en los principios. Más importante todavía que la intervención técnica sería la filosofía, que en este video te prometo no te voy a entretener o aburrir, depende con ese contenido. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Hoy lo que quiero es poder presentarte la esencia de ACT y por qué es importante que conozcas este modelo, ¿sí? El segundo punto importantísimo a contarte de las terapias de tercera ola tiene que ver con que dejamos de pensar que el cambio se produce como cambio de primer orden, sino que vamos a empezar a hablar de que el cambio es cambio de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que podés ver en la pantalla.
¿sí? Que vamos a dejar de preocuparnos por modificar los pensamientos, las distorsiones que tiene la persona y nos vamos a centrar en trabajar en el modo en que la persona se relaciona con esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos o esos recuerdos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Principalmente porque la evidencia nos ha demostrado que no podemos controlar lo que pensamos, tampoco podemos controlar lo que sentimos. Yo puedo tener una intensidad determinada de emoción, pero no la puedo controlar. No puedo controlar que venga, no puedo controlar que se vaya. Lo mismo sucede con mis pensamientos. De repente puedo estar dando esta clase para vos y de repente se me pueden cruzar por la cabeza una serie de pensamientos de cosas que me olvidé, pero yo no provoqué que aparezcan esos pensamientos, ni tampoco puedo hacer que se vayan. En todo caso, lo que hago es concentrarme en la cámara, en este caso, en mirar la cámara y en poder estar hablándote a vos que estás del otro lado de la pantalla y centrándome en eso, porque en este momento yo elijo hacer eso y porque en este momento para mí es importante estar transmitiéndote esta información. Todo esto que aparece aquí en mi mente puede esperar. Avancemos un poco más con la clase. Entonces, ahora sí llegamos a esa primera pregunta y es, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? Y como puedes ver en la pantalla, la terapia de aceptación y compromiso, y por eso te hice toda la explicación previa, es un conjunto de terapias cognitivos conductuales. Sí, escuchaste bien, forma parte de las terapias cognitivo-conductuales, pero la diferencia es que utiliza técnicas de aceptación y mindfulness junto con estrategias de cambio comportamentales. ¿Sí? El objetivo es poder ayudar a las personas, el objetivo general más amplio de ACT es poder ayudar a las personas a vivir una vida en línea con lo que tiene sentido o es importante para esa persona. Y en ese punto también es importante que sepas que si bien ACT es una terapia, y por eso se lo llama así, terapia de aceptación y compromiso, pero lo cierto es que va mucho más allá de una terapia, ¿sí? Sino que lo que nos hace es proveernos a nosotros un marco para poder entender algo tan importante como es el sufrimiento humano. Poder entender por qué sufrimos las personas y qué cosas hacemos en relación a ese sufrimiento. Y lo que vamos a tratar siempre es de poder ayudar a las personas a que principalmente puedan vivir una vida con más propósito, con más apertura, con más vitalidad y obviamente con más diversión. Entonces, solo algunos puntos importantes para que sepas, ¿sí? Y es que como te conté anteriormente, ACT enfatiza la filosofía de la ciencia. ¿Por qué? Porque nuestros supuestos filosóficos tienen importancias, ¿sí? Estas suposiciones pueden afectar la forma en que abordamos los problemas clínicos importantes, ¿sí? Con el valor o como el valor relativo de cuestionar la verdad frente a la falsedad de las creencias negativas de nuestros clientes sobre sí mismos. Entonces, todos tenemos supuestos filosóficos. La realidad es que no todos nos detenemos y nos enfocamos en ellos. Las terapias contextuales sí van a hacer eso. Van a enfocarse en la claridad de esos principios filosóficos, ¿sí? Porque esto planteamos que si no lo hacemos puede impedirnos de realizar un examen directo de las consecuencias que tiene nuestra filosofía. Por lo tanto, déjame contarte que la terapia de aceptación y compromiso, en primer lugar, pertenece a lo que es la familia o la tradición del conductismo radical o el conductismo operante, ¿sí? Y que la base filosófica de ACT es algo que Pepper denominó contextualismo funcional. No nos vamos a adentrar en esta masterclass acerca de qué es el contextualismo funcional, cómo funciona, para qué sirve o todas las diferencias que tienen o las distintas filosofías de ciencia que podemos encontrar, pero sí es importante que sepas que en ACLE prestamos mucha atención a eso. Como ves, un poco te lo adelanté, Pepper sugirió que todos los sistemas de pensamiento se pueden agrupar en pocas perspectivas según el tipo de categoría y las formas en que se evalúa la evidencia. A esto lo llamamos hipótesis del mundo. Existen 4 hipótesis del mundo según este autor y como ya te conté, ACT va a adoptar o va a tomar al contextualismo funcional como su filosofía de ciencia. Ahora sí me quiero centrar en una buena parte en el corazón de cómo entender el sufrimiento humano.
Déjame contarte que ACT no es un protocolo, ¿sí? Es un procedimiento o un conjunto de técnicas, sino que ACT es un modelo clínico. Y todo modelo clínico, como te conté al principio, tiene tres cuestiones importantes o centrales. Un modelo psicopatológico, un modelo de concepción de salud y un modo de actuar o de intervenir. ACT no surge como un tratamiento para un trastorno específico como otros modelos lo han hecho, sino que aborda una cuestión mucho más amplia, que es el sufrimiento humano. Más allá de las etiquetas diagnósticas, de los criterios clínicos, conceptualizaciones teóricas, los seres humanos tenemos una enorme capacidad de sufrir. Un modelo adopta una determinada forma de entender los fenómenos clínicos y sus causas. Es decir, que un modelo señala cuáles son los aspectos relevantes y cuáles no de los fenómenos clínicos que vamos a estudiar. En ese sentido, ACT adopta explícitamente una posición sobre el dolor un tanto inusual para el panorama de las psicoterapias. Y por eso vamos a hablar de este concepto. Quiero introducirte la idea de la normalidad saludable. La mayoría de los modelos en psicoterapia adoptaron esta posición. El sufrimiento es causado por algo que está funcionando mal. Esta suposición se suele denominar normalidad saludable, ya que asume que lo normal es estar libre de sufrimiento y que el sufrimiento es la excepción. Es un supuesto que es compartido por aquellas ideas de medicina que consideran a la salud como ausencia de enfermedad. En el campo psicológico se asume que lo normal es el bienestar, salvo que se presenten perturbaciones, y adopta una posición diferente a la relación del sufrimiento. Para los seres humanos el sufrimiento es normal y la ausencia de sufrimiento es la excepción. Y esta posición se la conoce como normalidad destructiva. Acá podemos ver un poco lo que te venía contando. Una suposición generalizada en las sociedades occidentales y es que los seres humanos son por naturaleza psicológicamente positivos y la felicidad es típica. ACT llama a esto, como dijimos, normalidad saludable. Entonces, lo que tenemos que entender de esto que estamos conversando es que la suposición de la normalidad saludable nos va a alentar esa búsqueda de de la normalidad o de la felicidad o del bienestar, nos va a alentar a utilizar lo que conocemos como evitación experiencial. Entonces, déjame dejarte algunas preguntas para que pienses. ACT propone ayudar a las personas a identificar sus valores y luego poder vivir una vida en forma consistente con eso. Esto es importante porque cuando uno logra vivir una vida de acuerdo a sus valores, es más probable sentir que la vida de uno tiene sentido y tiene una dirección. Podrías pensar que esto es algo relativamente sencillo, pero lamentablemente no es así. Los humanos estamos muy acostumbrados a retrasar, evitar o simplemente no hacer cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, a pesar de contactar, y déjame que te muestre acá con estas preguntas, por ejemplo, pensar que contactar a tus familiares, cuidar nuestra salud o nuestra alimentación, formamos a nuestra profesión o en búsqueda de un ambiente laboral que haga sentir cómodo, sea importante para nosotros, igualmente podemos no contactar a esos familiares o amigos, podemos abandonar un plan de alimentación con el que nos habíamos comprometido, podemos abandonar un programa de entrenamiento o podemos igual pertenecer en ese trabajo que verdaderamente nos hace infelices o todo el tiempo nos estamos preguntando ¿cuándo voy a dejar esto? Todo esto, como podés ver, evidentemente no es tan sencillo. No es tan sencillo poder alinear nuestras acciones con lo que consideramos que es importante para nosotros. Y en ese sentido, ACT llama a estos comportamientos evitación experiencial y los ve como las raíces del sufrimiento humano. En ese punto vamos a hablar, y con esto vamos a ir ya cerrando un poco este punto de la masterclass, vamos a hablar del modelo de flexibilidad psicológica. El modelo de flexibilidad psicológica se ocupa explícitamente de los aspectos que señalamos como centrales para un modelo. Por un lado, se ocupa de cuáles son los procesos conductuales que llevan a la psicopatología, es decir, los procesos de rigidez o de inflexibilidad psicológica.
Por otro lado, postula un modelo de salud, los procesos que constituyen a la flexibilidad psicológica. Por último, dado que esto es un modelo, ¿sí?, propone una serie de principios de intervención para poder transformar la rigidez en flexibilidad. La flexibilidad psicológica, si vamos a los libros y vamos a la definición clásica, la podemos definir como la habilidad para el cambio o la persistencia conductual al servicio de valores deseados. Se trata de, en este momento y en esta situación, actuar de manera que sea consistente con lo que creo que es importante para mí. En ese sentido, la flexibilidad psicológica, como ya te conté, está mediada por un conjunto de procesos, ¿sí?, cuya ausencia de esos procesos generan lo que conocemos como rigidez psicológica. Estos procesos históricamente fueron representados en una imagen que hemos denominado Exaflex. Acá te voy a mostrar, este es nuestro Exaflex, y hay ciertos repertorios conductuales que en ciertos contextos pueden conducir a la rigidez, al estancamiento, a mayor sufrimiento, pero ACT señala que hay otros repertorios que pueden contrarrestarlos, favoreciendo flexibilidad y la acción hacia una vida que tenga, como ya te conté, sentido y propósito. ACT va a identificar 6 procesos principales de rigidez cuya contracara, como ya te dije, son los procesos de flexibilidad. La idea aquí es que cuanto más predominen los procesos de rigidez en la vida cotidiana de las personas, mayores serán las probabilidades de sufrir innecesariamente. Entonces, la tarea del terapeuta ACT es generar un contexto que pueda favorecer la adquisición y la utilización de las habilidades para poder promover mayor flexibilidad y encaminar una vida hacia los valores personales. Ese es el contexto que vamos a tratar de generar constantemente dentro de un programa de tratamiento basado en terapia de aceptación y compromiso. Entonces, como ves acá, el modelo de flexibilidad psicológica es una herramienta clínica de extraordinaria utilidad y su principal utilidad es la de proporcionar una forma de conceptualizar cualquier motivo de consulta en términos de las 6 dimensiones que forman parte del Exaflex y del modelo de flexibilidad psicológica. Por último, ¿sí?, para cerrar con esta masterclass que, como te digo, es una pequeñísima introducción al modelo, déjame contarte que actualmente el modelo de terapia de aceptación y compromiso cuenta con más de 1000 estudios de investigación que avalan su eficacia y su efectividad. Por lo tanto, hoy por hoy podemos decir que es un modelo que cuenta con mucha evidencia y que claramente es un modelo basado en evidencia. Ha demostrado efectividad para trabajar con ansiedad, con depresión, con consumo de sustancias, con dolor crónico y con una amplia gama de situaciones clínicas. Evidentemente, y ahí dejo de compartir la pantalla, evidentemente ACT es un modelo súper interesante que te puede permitir a vos poder desarrollarte con mayores capacidades y flexibilidad a la hora de intervenir con tus pacientes. Naturalmente es un modelo y requiere de estudio, requiere de práctica y requiere de entrenarte en distintas habilidades. Es por eso que nosotros hemos desarrollado un programa específico para que puedas formarte en la terapia de aceptación y compromisos. La gran diferencia que nosotros te ofrecemos es que nuestro programa es 100% online y asincrónico. Esto lo que quiere decir es que vos vas a poder cursar a tu ritmo a lo largo de un año y también lo que vas a poder es ir haciendo un seguimiento de tus clases con nuestro cuerpo docente. Por otro lado, vas a tener la posibilidad de acceder a clases bonus que te van a permitir poder tener sesiones de entrenamiento en habilidades específicas para un grupo reducido de colegas. Como puedes ver, nuestra formación está específicamente diseñada no solo para la virtualidad, sino también para la sincronía. Me imagino que te ha pasado de formarte, de sumarte a algún curso, alguna formación que te ofrecen la posibilidad de hacerlo de manera sincrónica, pero lo que estás viendo es una clase que se grabó con un grupo de gente y vos estás viendo la repetición. Por lo tanto, es una clase que puede durar hasta 4 horas, que no tiene cortes, que no tiene edición y que me imagino que se te debe, porque yo he estado ahí, me imagino que se te debe hacer bastante pesada de seguir, de anotar, de registrar.
Nosotros hemos decidido hacer un cambio sustancial con eso. Lo que vas a encontrarte en nuestro campus, vas a poder encontrarte clases que están especialmente diseñadas, tanto en la didáctica como en la tecnología, para la asincronía. Te vas a encontrar con videos didácticos, con videos cortos y con una secuencia preestablecida, en donde vamos a ir marcándote cuándo es momento de ver un video, cuándo es momento de hacer una lectura, cuándo es momento de contactarte con un profesor o cuándo es momento de sumarte a las clases bonus de formación y entrenamiento. Déjame que te muestre, antes de que terminemos, cómo es ese curso que diseñamos para vos. Acá podés ver nuestro sitio web. Una vez que te inscribas, vas a acceder a todas estas facilidades. Vas a poder ver las distintas clases que, como ves, están organizadas por distintas unidades didácticas. Una introducción en donde te doy la bienvenida y te cuento cómo funciona el curso, un dossier para que puedas hacer el seguimiento de cada una de las unidades didácticas y también vas a ver después las distintas unidades desde análisis funcional de la conducta. Fíjate todos los videos que tiene nuestra formación. Como te digo, son videos que tienen duraciones de hasta 15 o 17 minutos. Tenés todos los videos armados y para que los puedas hacer un seguimiento. Vas a tener también PDF de la clase para que puedas seguir con el PDF en la mano y no te pierdas. Y también vas a ver capítulos de libros o bibliografía específica de la unidad. Así con cada una de las clases. Acá tenemos el siguiente, que es teoría de los marcos relacionales. Avanzamos a flexibilidad psicológica, conceptualización de casos, metáforas y estilo del terapeuta ACT, ACT para ansiedad y depresión, ACT para adolescentes, para psicooncología y para sexología. Como ves, es súper completo. Y es verdad que al finalizar tenés una evaluación de estilo multiple choice, que una vez finalizado te vas a dar acceso a lo que tiene que ver con el diploma y el certificado. También contás con un foro de consultas en donde vas a poder preguntar y evacuar todas tus dudas y van a haber profesores que están especialmente abocados a responder a tus preguntas. Como podés ver, es una formación súper completa. Tiene más de 120 horas de clase que podés ir haciendo a lo largo de un año. Ahora bien, después de haberte contado todo esto, te invito a que reflexiones. Y si verdaderamente estás en un momento en donde querés formarte y querés dar un paso al siguiente nivel como terapeuta, entonces esta formación te aseguro que es ideal para vos. Si todavía tenés dudas o no estás preparado para mejorar tus habilidades como clínico, entonces tal vez no sea el momento indicado. Esa decisión es pura y exclusivamente tuya. Si llegaste hasta acá y entonces decidís que querés formar parte de nuestro curso y querés dar ese paso a mejorar tus habilidades clínicas, te invito a que nos envíes un mensaje o que visites nuestra página web y ya te inscribas y te sumes a nuestra formación. Hasta acá llegamos con la masterclass. Espero que te haya sido de utilidad. Te mando un gran abrazo y nos vemos muy pero muy pronto. Hasta luego.